Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto qué es la materia, así como las características de los estados de la materia. También hemos explicado el estado sólido, apoyándonos en la teoría cinética de la materia. Pues bien, en este vídeo vamos a explicar el estado líquido, también apoyándonos en la teoría cinética de la materia. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mira, antes de nada vamos a recordar qué es materia, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, entonces tiene volumen. ¿Y qué dice la teoría cinética de la materia? Pues nos dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas y están más o menos unidas entre sí según el estado de agregación de la materia. Así, por ejemplo, en los sólidos, estas partículas están fuertemente unidas. En los líquidos, pues aún estas fuerzas de interacción entre las partículas son importantes, pero no tanto como en los sólidos. Y en los gases, estas fuerzas de interacción entre las partículas, pues digamos que son muy débiles. Así que nos quedamos con la idea de que en los líquidos, que es de lo que trata este vídeo, estas fuerzas de interacción entre las partículas aún son importantes. Son menores que en el caso de los sólidos, pero son importantes. ¿Y qué más nos dice la teoría cinética de la materia? Pues nos dice que las partículas se mueven. Mirad, fijaros en este líquido. Aquí tengo agua. Aunque veáis el agua quieta, porque la probeta está quieta, realmente las partículas se están moviendo. Las partículas vibran y tienen mayor libertad de movimiento que en el caso de los sólidos, que ahí solo vibraban. Y al igual que en los sólidos, si yo caliento el agua, al aumentar la temperatura, ¿qué ocurre? Pues que los movimientos de vibración y los movimientos de las partículas en general son mayores. Por tanto, se mueven más rápido. Ahora vamos a explicar las características de los líquidos apoyándonos en la teoría cinética. Estas características ya las vimos en el vídeo sobre las características de los estados de la materia. Pero ahora ya os digo, nos vamos a apoyar en la teoría cinética. ¿Cómo es la forma y volumen de un líquido? Pues mirad, en el caso de los líquidos decíamos que la forma es variable, es decir, que se adapta a la del recipiente que lo contiene. Veis que esta probeta está graduada en mililitros. Entonces podemos ver que tenemos 50 mililitros de agua. Si ahora yo vierto este agua sobre otro recipiente distinto, va a adoptar esa forma. Vamos a coger otro recipiente. Mira, tengo un vaso de precipitados. Entonces, si yo vierto el agua sobre este vaso de precipitados, ¿qué va a ocurrir? Que ahora ha adoptado la forma de este otro recipiente. Sin embargo, el volumen no ha variado, marca 50 mililitros. Entonces, el volumen es constante, no varía, pero la forma sí. ¿Y esto cómo lo explica la teoría cinética? Pues bien, fijaros, esto es un líquido. Entonces, las partículas están unidas entre ellas, pero no tan fuerte como en el caso de los sólidos. Y además, la separación entre estas partículas es pequeña. Digamos que las partículas se unen formando grupos de partículas que se deslizan unos sobre otros. Y al haber mayor libertad de movimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que la forma puede variar. Además, el volumen no varía porque las fuerzas de interacción entre las partículas aún son importantes. Por eso el volumen no varía, sigue siendo el mismo. ¿Se expanden los líquidos? No. Fijaros el agua contenida en este vaso de precipitados. De pronto las partículas no empiezan a expandirse por la habitación. No, siguen estando contenidas en el vaso de precipitados. Entonces no se expanden. ¿Por qué? Pues la teoría cinética nos dice que precisamente al existir estas fuerzas de interacción importantes entre las partículas hacen que no puedan separarse y por esa razón no se expanden. Se comprimen. Bueno, pues si ahora vierto un poquito de este agua en una jeringuilla y aprieto el émbolo, vamos a ver si se comprime. Mirad, aquí tenemos la jeringuilla con el agua dentro. He puesto aproximadamente 2 mililitros. Entonces voy a tapar el extremo de esta jeringuilla para que no salga el agua y voy a hacer presión en el émbolo. Esto de aquí es el émbolo. Entonces al presionar vemos que apenas se comprime, muy poquito. ¿Esto por qué es? Pues mirad, fijaros que la distancia entre las partículas es mayor que en el caso de los sólidos. Entonces yo si presiono el émbolo, pues sí que voy a poder juntar un poquito las partículas, pero muy poco, apenas se comprimen. En el caso de los sólidos, nada, no se comprimen nada. Y en el caso de los líquidos, apenas se comprimen, porque justamente la distancia entre las partículas es mayor que en el caso de los sólidos, pero sigue siendo importante esta distancia. No están totalmente separadas como en el caso de los gases. ¿Se dilatan los líquidos al aumentar la temperatura?
Bueno, pues os expliqué antes que si caliento el agua, por ejemplo, o cualquier líquido, ¿qué le ocurre a las partículas? Bueno, pues que al aumentar la temperatura, pues se van a mover más rápido y esto significa que aumenta su tamaño. Por tanto, se dilatan al aumentar la temperatura. Y la explicación es que al aumentar la temperatura, las partículas, digamos que se mueven más rápido. Entonces aumenta un poco la distancia entre estas partículas y por eso, digamos como que aumenta un poco, se dilatan. ¿Y qué pasa con la densidad? Bueno, pues en el caso de la densidad de los líquidos es menor que la densidad de los sólidos. Esto lo expliqué en el vídeo de los sólidos. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Una lámina de aluminio. Una lámina de aluminio que tiene una masa de aproximadamente 15 gramos. Vosotros sabéis que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, si la masa es 15 gramos, el volumen, en el caso de que sea sólido, como aquí veis que es una lámina sólida de aluminio, pues ¿qué ocurre? Que las partículas al estar más juntas, digamos que ocupan menos volumen. Pero si esto lo fundo, es decir, lo paso al estado líquido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el volumen aumenta. Entonces, si aumenta el volumen, ¿qué le pasa a la densidad? Pues que disminuye. Fijaros que esto se hace más grande, el denominador. Entonces, si divido 15 entre un número más grande, que en el caso del volumen en el estado sólido, que es más pequeño, pues entonces la densidad es más pequeña y la densidad de los líquidos es menor que la densidad de los sólidos. Ojo, esto no ocurre en el caso del agua. Me refiero que el hielo en estado sólido tiene menor densidad que en estado líquido, que sería el agua. Esto es por una propiedad que tiene el agua, ya que las moléculas se unen mediante enlaces de hidrógeno. Pero bueno, esto lo explicaré en otro vídeo. Solo quiero que os quedéis con la idea de que el agua sería una excepción. Y debido a esto, de que la densidad del hielo es menor que en el caso del agua líquida, pues esto es una propiedad muy importante en la naturaleza, ya que el hielo sobrenada sobre el agua. Esto significa que actúa de aislante, permitiendo la vida en aguas profundas y abismales, porque hay una capa de hielo encima del mar de los océanos, entonces debajo se desarrolla la vida, ya que el hielo actúa de aislante. Y hasta aquí este vídeo sobre la explicación de los líquidos apoyándonos en la teoría cinética de la materia. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado, por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo con los gases. ¡Hasta luego!